En este recorrido entonces que estamos haciendo por las cartas de San Pablo, tenemos que ver hoy la carta a los Efesios. Si recordamos, siempre tratamos de recordar el esquema inicial. Eh, a ver, por acá estaba. Nosotros habíamos dividido los grupos de cartas, por acá está. El primer gran grupo, que eran las cartas, las grandes cartas que llamábamos, las 12 a los tesalonicenses, las 12 a los corintios, gálatas y romanos, y después las cartas de la cautividad, de las cuales ya vimos filipenses y colosenses. Nos quedaría ver hoy la carta a los efesios y otra más, que es la carta a Filemón, como en este segundo grupo de cartas de la cautividad. Y después las 3 cartas pastorales a Timoteo y a Tito. Así que estamos en esta situación de la carta a los Efesios, que es muy particular, muy especial esta carta, por una serie de motivos que ahora veremos. Pero desde ya es interesante decir que en cierto modo esta carta ocupa un lugar culminante en el pensamiento, en la reflexión de San Pablo, en su referencia a comunidades cristianas. Digamos, es la última carta que San Pablo escribe a una comunidad cristiana. A partir de ahí, San Pablo escribirá solamente a personas particulares. Si vemos las que nos quedan después de la carta a los Efesios, como la leía recién, nos vamos a encontrar con que la carta que sigue es la carta a Filemón, a una persona en particular, y después las cartas pastorales están dirigidas a Timoteo y a Tito, también personas concretas, personas particulares. Es decir, que esta carta, si bien después continúa San Pablo continúa escribiendo, esta carta es en cierto modo un punto culminante, en parte por esto. Es la última carta que Pablo va a dirigir a comunidades, a iglesias cristianas. De hecho, enseguida veremos con respecto a los destinatarios que hay una cierta problemática aquí. Entonces, por una parte esto, a partir de ahora, después de Efesios, escribirá a Filemón, a Timoteo y a Tito, nada más. Por supuesto que estas, como veremos luego, o la próxima, las cartas dirigidas a personas en particular, el destinatario concreto, no significa que solamente tenía por finalidad esa ilustrar o aconsejar a ese destinatario puntual. Todas las cartas de San Pablo tienen ese carácter de encíclica, diríamos en términos más conocidos, es decir, eran escritas para que de alguna manera circularan o se conocieran en toda la comunidad cristiana. De hecho, en la carta a los Efesios ya tenemos un primer problema con los destinatarios, porque según los manuscritos más acordes, digamos, con los originales de San Pablo, supuestamente no habría mención en esta carta concretamente a Éfeso. Ahí tienen que ver si en las Biblias que ustedes tienen, porque algunas puede que pongan la palabra Éfeso y otras no. En el versículo primero y segundo, comienza así. Ahora enseguida volvemos sobre esto, pero dice: Pablo, apóstol de Cristo, por designio de Dios, a los consagrados o a los santos,
a los que son fieles a Cristo Jesús. Ahí están los destinatarios. Ven que no dice a los efesios. Acá en la nota que tengo yo de esta Biblia dice: con los mejores manuscritos se omiten las palabras en Éfeso. Así que algunos manuscritos puede que digan, o sea, algunos manuscritos dicen a los santos en Éfeso. Ahí depende qué fuente use cada traducción, cada texto. Pero parece ser que lo más correcto sería omitir esta referencia tan concreta, como que no estaría dirigida explícitamente a los efesios, aunque se entiende que por la importancia que Éfeso tenía en aquel momento, tiene también principalmente como destinatarios a los efesios, aunque San Pablo no lo diga. Esto tiene que ver con otras características de la carta que la configuran como bastante diferente al resto, no solo ni tanto por el contenido, sino como por la forma de escribir. Es una carta que tiene una manera de expresarse muy diferente a todas las otras. Ahora lo iremos viendo. La datación de esta carta, bueno, les decía que es muy particular por esto, porque es la última que San Pablo dirige a comunidades, y además porque tiene una enorme profundidad, una enorme densidad teológica. En ese sentido, si bien es una carta breve, puede costar un poquito más que otras su lectura. Pero obviamente acá hay una evolución muy interesante en el pensamiento y en la expresión de San Pablo. Ciertamente, como decimos siempre, es bajo la inspiración divina, pero al mismo tiempo la inspiración divina cuenta y potencia la capacidad del agiógrafo, en este caso de su autor, de San Pablo. Va como profundizando siempre el misterio de Dios, San Pablo. Él lo recomienda, él exhorta a eso, y al mismo tiempo es lo que él también hace. Entonces la carta a los Efesios, que por supuesto quedó con ese nombre, así se la llama, no es incorrecto nombrarla así. A ver, por acá tengo otra Biblia, otro Nuevo Testamento, a ver si dice algo al respecto. ¿Dónde andan los Efesios? Acá está. Tiene 6 capítulos. Lo quería ver acá. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y fieles en Cristo Jesús. De todas maneras, en este texto, en Éfeso, esa expresión está entre corchetes. Esa expresión está entre corchetes. Refiere a uno de los manuscritos, como les decía recién, más aceptables. Pero no deja de señalar entre corchetes en Éfeso. O sea que no hay problema de llamar a esta carta a los Efesios. Por más que algunos no pongan esa palabra y otros sí. Entonces la carta de los Efesios, en primer lugar, en su datación es contemporánea a Colosenses, durante el año 62 o 63, escrita como Colosenses prácticamente al final de la primera prisión romana. Después, como sabemos, Pablo será liberado de esta primera prisión romana, así que es contemporánea. Hay una cierta discusión, como les decía, con respecto a los destinatarios. En varias copias muy antiguas no figura esta referencia a Efesios,
podría entenderse que se trata de una carta destinada a ser leídas en diversas comunidades de Asia Menor, siendo Éfeso la capital de la provincia de Asia Menor. O sea que en este sentido, si prescindimos del destinatario concreto, también es interesante pensar que San Pablo escribe esta última carta dirigida a comunidades, a todas las comunidades. No está ceñida a una, de hecho, no hay una referencia, no solo por el nombre, sino referencias a problemáticas de la misma manera en la cual había muy concretamente en otras de las cartas. Las características generales tienen un carácter más bien impersonal, no alude expresamente a situaciones concretas de una comunidad donde Pablo había vivido 3 años, en Éfeso. Esto es bastante llamativo y, digamos, y subraya o enfatiza esta tesis de una amplitud mayor. San Pablo había estado en Éfeso, conocía perfectamente allí, y por ejemplo no hay saludos a personas conocidas, y San Pablo conocía muy bien allí, y no alude a problemáticas concretas de esa comunidad. Por lo tanto, y tiene este carácter un poco impersonal, casi como si no fuera una carta. Prevalece el tono meditativo, expositivo, tiene marcados rasgos de sublimidad, es una carta muy sublime. Yo les diría, es una carta para ser leída muy despacio, con tranquilidad, por más que sea breve. Tiene una notable profundidad teológica, es como una gran meditación, como una gran reflexión que hace San Pablo. Y como les decía recién, ocupa en cierta manera un lugar culminante en las reflexiones de San Pablo. La estructura, como siempre decimos, en 4 partes, tiene una fórmula introductoria, después la acción de gracias, el mensaje o cuerpo de la carta con esa parte doctrinal y una parte exhortativa y una conclusión. Así que vamos a ir leyendo, comentando algunos de los aspectos, algunos pasajes, algunas de las doctrinas, de las enseñanzas que aparecen reflejadas en esta carta. Uno puede hacer el ejercicio de leerla seguido todo y va a notar que hay que ir despacio. No es como otras cartas, no es como la carta a los Gálatas, por ejemplo, donde uno iba con mayor facilidad, o las cartas a los tesalonicenses, donde van los temas que había que resolver, problemas puntuales. Acá es como bastante densa la lectura de esta carta de San Pablo por la profundidad que tiene, por los rasgos que quedan expresados literariamente. La fórmula introductoria, teniendo en cuenta las apreciaciones que decíamos, la carta se dirige en general a los santos que creen en Cristo Jesús, a los consagrados. Creo que la vez pasada hicimos referencias a este modo de San Pablo de denominar a los cristianos como santos. A los santos, a los consagrados, a los que creen en Cristo Jesús, a los que son fieles, y por eso tiene una amplitud muy grande. Estamos perfectamente incluidos nosotros. Por supuesto que estamos incluidos en todas las cartas y por eso las estamos leyendo, porque forman parte de la palabra de Dios, y la palabra de Dios está destinada a la humanidad entera. Pero acá con un énfasis particular, dedicado a los santos, a los cristianos, a los que creen en Cristo Jesús, a los que son fieles a Cristo. Tiene una dimensión, diríamos, más universal. Se suele decir católica. Católico significa universal. Hay, fuera de las cartas paulinas, las cartas en el Nuevo Testamento, la mayor parte, el grupo más
más amplio son las cartas paulinas, las cartas de San Pablo, pero hay otras cartas que no son de San Pablo, que se llaman cartas católicas, no porque estas no sean católicas en el sentido religioso que lo entendemos nosotros, sino porque no tienen un destinatario concreto. Esta sería como la carta católica de San Pablo, en este sentido que venimos diciendo, dirigida a todos los cristianos. Y por eso no precisa tanto problemáticas concretas. Dice, después viene la acción de gracias. La acción de gracias, que es una acción de gracias compleja. Dura esta acción de gracias del versículo 3 al versículo 23. Es decir, ocupa todo el primer capítulo. El primer capítulo tiene 23 versículos. Ocupa todo el primer capítulo. La acción de gracias. Y es una acción de gracias compleja. Se inicia con una gran fórmula de bendición dirigida al Padre por su obra en Cristo, mediante la cual participamos de los beneficios de la redención. Posee dimensiones trinitarias, donde el sello del Espíritu Santo es entendido como anticipo, como adelanto de lo que vamos a poseer en el reino de Dios. Leo simplemente alguna parte, después ustedes léanlo tranquilos. Fíjense cómo comienza esta acción de gracias. Dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Cristo nos ha bendecido desde el cielo con toda bendición del Espíritu. Noten esto, noten el carácter literario tan sublime que tiene, tan poético hasta diríamos. Bendito sea Dios, Padre, que nos ha bendecido desde el cielo en Cristo, con toda bendición del Espíritu. Fíjense que ahí está el carácter trinitario, ¿no? Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, y nosotros participamos de eso. Versículo 4, porque nos eligió con Él antes de crear el mundo, para que estuviéramos consagrados y sin defecto a sus ojos por el amor, destinándonos ya entonces a ser adoptados por hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme a su querer y a su designio. Incluso son frases largas, son frases prolongadas. Hay como que detenerse en medio de las frases para ir detectando las distintas partes. La derramó esta gloria sobre nosotros por medio de su Hijo, con su sangre nos ha obtenido la liberación. Está como trazando una historia de la salvación en la acción de gracias. Acá San Pablo no es alguien que agradece a Dios por la fe de la comunidad tal o cual, sino es San Pablo haciendo un himno. Colosenses tenía un himno también, Filipenses también, y parece que es un modo de expresión muy sublime en San Pablo, de alabanza, de reconocimiento de Dios y de la obra de Dios, la creación y la redención. En Colosenses veíamos también eso. La derramó, la derrochó sobre nosotros con sabiduría e inteligencia, revelándolo su designio. Bueno, es densísimo todo lo que va diciendo. Nos hizo su heredad para que fuéramos un himno a su gloria. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo, habla de la herencia. Así hasta el versículo 14, aproximadamente, sí, capítulo 1, versículos 3 al 14. Es este himno de bendición a Dios y a la obra de Dios y a nuestra participación en esa obra por pura misericordia. Y después del versículo 15 al 23 tenemos más propiamente hablando la acción de gracias. Por eso
dice Pablo, enterado de vuestra adhesión al Señor Jesús y de vuestro amor a los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros cuando os encomiendo en mis oraciones. Leo para que, no para que se entienda ahora, sino para que se note la profundidad, ¿no? Mi acción de gracias continúa: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre que posee la gloria, os dé un saber y una revelación interior con profundo conocimiento de Él, que tenga iluminados los ojos de vuestra alma, para que comprendáis qué esperanza abre su llamamiento, qué tesoro es la gloriosa herencia destinada a sus consagrados, y qué extraordinaria su potencia o su fuerza en favor de los que creemos, conforme a la eficacia de su poder. Parece San Pablo acá un predicador de esos que le ponen toda la elocuencia posible a las palabras. Pablo agradece la fe y la caridad de los cristianos. Pide la plenitud del conocimiento de Dios, que es un rasgo común a las cartas de la cautividad, y la valoración de la esperanza en la gloria del cielo. No podemos darnos cuenta adecuadamente del tesoro de la vida eterna y por eso Dios tiene que iluminarnos. Y entonces estos versículos 18, 19 y los que siguen hasta el capítulo 2 habla de la valoración de lo recibido, es decir, de nuestra participación en la herencia que es la patria del cielo, para que comprendamos esa esperanza, para que valoremos ese tesoro, ¿no? Para que agradezcamos la fuerza de Dios que actúa en nosotros. Acá yo diría que uno de los términos claves es este, ¿no? Valorar la esperanza que tenemos en la herencia que un día recibiremos en el cielo. Y como nosotros somos incapaces de valorar esto porque es tan grande, que Dios nos ilumine para que podamos valorarlo cada día más. La valoración del tesoro recibido. Y no solo esto, sino que actúa para eso una fuerza en nosotros que es la misma fuerza que actuó en la redención. Fíjese que dice en el versículo 20, desplegó esa eficacia con Cristo, resucitándolo y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de toda soberanía y autoridad, constituyéndolo cabeza de la iglesia. Es una carta profundamente eclesial, profundamente eclesial. Jesucristo como cabeza de la iglesia. Y entonces es muy interesante notar que esa fuerza que actúa en Cristo es la misma que actúa en nosotros. San Pablo quiere hacer como un paralelo para mostrarnos la grandeza de ese poder. Es el poder que resucitó a Cristo, el poder por el cual Jesucristo vence la muerte. Ese poder es el mismo que actúa en nosotros para producir el mismo efecto, por supuesto de un modo distinto, porque Jesucristo es como causa de la salvación y nosotros somos efecto de eso que Jesucristo vino a traer al mundo. Pero somos partícipes de ese poder. Y por eso valorar ese tesoro de gloria que encierra nuestra herencia entre los santos. Esto que lo he tratado de leer así, pero que no se puede leer sino comprensivamente, si no es con mayor lentitud, quería mostrarlo o quería que se percibiera la diferencia que hay con todas las otras cartas. Hasta les diría la carta a los romanos, que es la carta más larga, la carta más parecida a un tratado teológico, la carta más desarrollada. Sin embargo, la manera en la cual Pablo acá se expresa es muy sorprendente.
por esta sublimidad, por esta profundidad, por esta densidad, por la cantidad de elementos teológicos, cristológicos, eclesiales, soteriológicos. Soteriológico significa la doctrina de la salvación, trinitarios. Casi les diría que es como un apretado compendio de la teología, lo que hace acá San Pablo. Y uno tiene la tarea de irlo desentrañando. No quiere decir que sea imposible, es accesible siempre y cuando uno lo lea, lo vaya leyendo con tranquilidad y con las pausas convenientes para saborear este plato fuerte, diríamos, que San Pablo nos regala acá a todos los que creemos en Cristo Jesús. Después viene el cuerpo del mensaje, el cuerpo de la carta o el mensaje. Jesucristo cumpliendo, a partir del capítulo 2, cumpliendo los designios providenciales divinos, tiene la primacía sobre todas las cosas, tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural. Esto nos suena mucho a la carta a los Colosenses. De hecho, se sostiene con razón que hay una gran parte de alusiones, que un porcentaje importante de esta carta recupera la doctrina ya tratada en la carta a los Colosenses. Hay muchas cosas en común con la carta a los Colosenses. Efesios se inspira en Colosenses, acá dice la introducción de esta Biblia, hasta el punto de que casi la mitad de sus versículos tienen paralelos verbales con Colosenses. Como si fuera una carta a los Colosenses, pero condimentada con sublimidad, con profundidad, con amplitud inaudita. No dice exactamente lo mismo, pero toma elementos de esa carta previa que ya hemos visto. Jesucristo, cumpliendo los designios providenciales divinos, tiene entonces la primacía sobre todas las cosas, que era uno de los grandes temas de Colosenses frente al gnosticismo, frente a las supersticiones, frente a las tentaciones del paganismo. Y entonces vuelve a plantear esto, que es un punto de partida para todo lo demás. Jesucristo nos ha redimido porque tiene la primacía absoluta en la gracia y en la naturaleza. Por eso puede hacerlo y por eso lo ha hecho, para hacernos partícipes de eso. La salvación es por gracia, dada la intervención de Cristo y perpetuada en la iglesia, que es su cuerpo. Y acá hay un dato interesante: no queda restringida a Israel, sino que se abre a los gentiles. La apertura del misterio de Dios, del misterio de la salvación a los gentiles. Los gentiles no son los que te saludan amablemente, sino los no judíos, los que nosotros llamaríamos los paganos. Frente a esta restricción que fue providencial primero, Jesucristo mismo dice: yo he sido enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, pero que se va abriendo a las naciones, tal como había sido anunciado ya en el Antiguo Testamento desde tiempos remotísimos. Si uno ve el llamamiento a Abraham, eso está en el Génesis, en el capítulo 12 del Génesis, dice: por ti se bendecirán todas las naciones. Eso ya está en el Génesis. Después Dios eligió a un pueblo, constituyó un pueblo, el pueblo de Israel, para que el Mesías viniera allí, y a partir de allí la salvación se extendiera a todos los pueblos, a todas las naciones. Así que también es muy consolador en este sentido. Va a abrir el misterio de la redención para la humanidad entera. De hecho, en San Pablo esto es muy valioso para él, porque la misión que le fue encomendada
fueron los gentiles. Fue dirigido, fue enviado por Dios a convertir a los paganos fundamentalmente. Así que esta apertura a los gentiles es fundamental. Dice, por ejemplo, en el versículo 12, recordad que no teníais un Mesías, que estabais excluidos de la ciudadanía de Israel, que erais ajenos a las alianzas, sin esperanza en la promesa, ni Dios en el mundo. Ahora, en cambio, os muestra la situación anterior, como diciéndonos, recuerdan que no tenían ninguna esperanza. No había esperanza. Ahora, en cambio, gracias a Cristo Jesús, los que antes estaban lejos ahora están cercas. Hizo de los dos pueblos uno, que es la iglesia en definitiva. Anunció la paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Somos conciudadanos, versículos 19 y 20, conciudadanos de los consagrados y familia de Dios, edificados sobre el cimiento de apóstoles y profetas. Fíjense que Pablo no cede en ningún momento a este estilo. No se calma en ningún momento esta abrumadora catarata de doctrina, como un oleaje, ¿no?, potente que atraviesa el corazón, que llega al corazón. Algo que podría decirlo con dos palabras muy sencillas, lo dice de esta manera solemne. Pero lo que está diciendo es clave, ser conciudadanos. Éramos extranjeros, no teníamos esperanza. Ahora somos conciudadanos, más aún, somos miembros de la familia de Dios. Y usa la imagen eclesial de la construcción, edificados sobre los apóstoles y profetas, para levantar un templo, la imagen de la iglesia como templo, una imagen arquitectónica. La iglesia es templo, consagrado por el Señor. Y nosotros formamos parte de esa construcción, por eso también se habla, creo que es en San Pedro, de las piedras vivas. No me acuerdo dónde estaba eso. Somos piedras vivas. ¿Por qué? Porque el templo aloja la presencia de Dios. Y así debe ser el alma cristiana. Entonces San Pablo va a ir explicando toda esta situación. Cristo como ejecutor del designio de unidad de una humanidad nueva, donde acá creo yo la catolicidad, en este sentido que venimos diciendo, es potentísima. Es uno de los conceptos vertebrales de esta carta, la catolicidad, la universalidad. Porque habla de estos dos pueblos, básicamente, paganismo e Israel. Y se hizo de los dos pueblos uno solo. La única manera de unir eso es en la sangre de Cristo, en la gracia. La catolicidad no quiere decir que todo da lo mismo. A veces este universalismo se entiende mal o se ha entendido mal, como si todos ya estuviéramos salvados, creamos en lo que creamos. Como si por el solo hecho de existir ya somos todos hijos de Dios y estamos en gracia, entonces no tiene ningún sentido ningún tipo de misión, por ejemplo, de evangelización, de enseñanza ni de nada. No es esta la idea, es todo lo contrario. Esa enorme variedad que implica la humanidad misma, de convicciones, de razas, de religiones, de diferencias coyunturales, históricas, al mundo entero, en esa situación de lejanía, le es enviado el mensaje del Evangelio a partir de la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para que se convierta.
para que se convierta. O sea, la universalidad de la Iglesia no es que da todo lo mismo, sino que la misericordia es ofrecida a todos, pero es necesario aceptarla. Es necesario, y San Pablo lo dice acá varias veces, abandonar las costumbres antiguas, las malas costumbres antiguas. Dejar de lado las perversiones del paganismo, que una y otra vez quieren acecharnos, quieren asediarnos. Así que esto significa esa catolicidad, como una carta muy contundente en la oferta de salvación para todos los pueblos, pero por supuesto implicando esa conversión, ese querer vivir cristianamente. Estos planteamientos que hace San Pablo en la parte doctrinal se completan después por rasgos exhortativos, con rasgos exhortativos. Pero por supuesto que también la tonalidad solemne perdura también en las exhortaciones. Si esto es así, porque siempre sucede en las cartas de San Pablo, la exposición doctrinal está seguida de una exhortación acorde con ella. Si esto es así, tenemos que vivir de tal manera. Dice en 4.1, por ejemplo, os exhorto yo, prisionero por el Señor. Ahí notamos varias veces, dice Pablo, que está preso. Prisionero por el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. El ser llamado, ahí está la palabra iglesia, ¿no? El ser llamado. Vivir de una manera digna con esa vocación, vivir de una manera acorde con la condición cristiana. Y acá San Pablo dice, un poquito más adelante, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos queridos, y vivid en el amor como Cristo os amó, y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. Es denso todo el tiempo, hermoso por supuesto, pero es una belleza que hay que trabajarla para percibirla en todo su esplendor. Acá pone a Dios como modelo de imitación. Ya no es Pablo a quien hay que imitar, como pasaba en otras cartas. Imitar a Dios. Por eso les digo que es una carta para destinatarios que ya avanzan en el camino de la fe. No es, esto es, en terminología de San Pablo, alimento sólido, digamos. Entonces, acá, como si San Pablo no se pusiera ya ningún límite para mostrar en todo su esplendor el misterio de Cristo y las consecuencias que de allí se derivan. Ser imitadores de Dios. Y esto lo va a expresar a nivel personal y a nivel social, eclesial y en todas sus manifestaciones. Por ejemplo, lleva en esta carta la cultura cristiana matrimonial a su punto más elevado. Si ustedes recuerdan cuando veíamos la carta a los Corintios, básicamente San Pablo le decía a los corintios no se casen, porque son un desastre, ¿no? Y como son un desastre, se van a casar va a ser todo mucho peor. Entonces quédense solitos y eso les voy a ahorrar tribulaciones y problemas y pecados más graves. ¿Por qué? Porque la comunidad de Corinto era una comunidad todavía bastante débil en la fe. En cambio acá habla de la cultura cristiana matrimonial en su punto más elevado. ¿Y cómo sabemos eso? Porque dice en 5.32, refiriéndose al matrimonio, 5.32, hace una cita del Génesis. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre,
se unirá a su mujer, serán los dos un solo ser, una sola carne. Este símbolo es magnífico, dice, este misterio lo estoy aplicando a Cristo y a la Iglesia. Fíjense cómo describe el matrimonio acá. Lo describe como el matrimonio cristiano es una expresión del modo en el cual se relaciona Cristo con la Iglesia. O sea, el matrimonio cristiano debe expresar ante el mundo el amor que existe entre Cristo y la Iglesia. O sea, pone esa cota, digamos, elevadísima en este tema. La alianza matrimonial es un signo, no es simplemente es un contrato, es una alianza, ciertamente. Nosotros la palabra contrato nos suena fea, pero es una alianza. Tiene el matrimonio finalidades muy concretas, muy específicas. Pero acá San Pablo va mucho más allá de eso. Dice, ustedes matrimonios cristianos lo que hacen es mostrarle al mundo la manera en la cual Dios nos ama. O dicho de otra manera, cuando el mundo los vea, cuando el mundo vea un matrimonio cristiano, y este es elevadísimo, ¿no? Cuando el mundo vea un matrimonio cristiano debería decir, así nos ama Dios a nosotros y así nosotros debemos responderle a Dios. Nada más y nada menos. Y entonces habla de este vínculo entre esposo y esposa, después entre hijos y padres, entre amos y esclavos, algo que ya nos suena mucho a Colosenses, pero si lo comparamos acá está en un nivel muy superior. Amar, dice por ejemplo, maridos, amad a vuestras mujeres. Fíjense que no dice solamente amar o ser dócil, sino como Cristo y como la Iglesia, es decir, no de cualquier manera. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. O sea que está este planteamiento, bueno, no lo podemos desarrollar demasiado, menos en esta carta, este planteamiento del matrimonio como imagen de Cristo y la Iglesia. De hecho, en el Apocalipsis aparece el banquete de bodas del Cordero, un matrimonio, una boda entre Cristo y la Iglesia, es el punto, en cierto modo, culminante del Apocalipsis. El amor tiene esta característica, como Cristo, no de cualquier otro modo. Lo mismo sucede hijos y padres. Digo, el matrimonio es una mutua santificación, una mutua purificación, un hacer, a veces puede sonar gracioso, un santificar al otro, un buscar la santidad del otro, una misión de santificación, de embellecimiento espiritual. Y ustedes dirán, bueno, por esto muchas veces es impracticable. Bueno, que no vemos resultados no quiere decir, o que no siempre veamos resultados, no quiere decir que esos no existan. No hay nada, porque precisamente por eso el matrimonio es sacramento, es algo sagrado, es algo que santifica, es una consagración. Y por lo tanto no hay oración que Dios no escuche, aunque a veces, incluso en las situaciones más graves, ni siquiera puede haber un diálogo directo. Siempre se puede rezar por el esposo y por la esposa, o por hijos padres. Siempre se puede rezar, que es una manera de consagrar, de santificar, aunque no siempre se vean resultados. Lo importante no es ver resultados, sino lo que ve Dios. Entonces entiende así estos vínculos. Dice, además, después de estos planteamientos, también en 6, 10, 13,
nos descubre el verdadero enemigo de la vida espiritual y la manera de vencerlo. Al mismo tiempo que es una carta muy sublime, y lo sigue siendo hasta la última palabra, nos muestra con claridad quién es el enemigo. Por lo demás dice, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, revestidos de las armas de Dios, para poder resistir las acechanzas del diablo. Y acá viene, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. El demonio quiere hacernos creer siempre que el enemigo es el prójimo. Y nuestro prójimo puede ser enemigo cuando está seducido por el pecado. Por eso se vuelve enemigo, pero el enemigo es otro en realidad. San Pablo nos da una advertencia estratégica. Y esta carta se presenta como un plan de batalla espiritual, que es la más importante de todas. Entonces, cuando hay divisiones, el enemigo disfruta de esas divisiones. Cuando nos dividimos, cuando hay peleas, cuando hay discordias, sea quien sea el culpable, digamos, cuando eso sucede, siempre hay alguien que está ganando y que es el demonio, que mira con placer nuestras peleas. Y especialmente si son a veces pequeñas o no tan importantes, porque son pequeños obstáculos que a la larga se hacen pesados. Quiere dividirnos. Por eso Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra el demonio. Y por eso frente a un conflicto, frente a una discordia, frente a un enfrentamiento, valga la redundancia, con el prójimo, esposo, esposa, hijo, padre, empleado, patrón, vecino, lo que sea, lo primero es rezar, lo primero, lo más importante, lo que no puede faltar. Después se podrá arreglar o no la situación, pero rezar es lo más importante para de alguna manera, entre comillas, exorcizar ese mal que está actuando, no porque el otro sea un poseído por el demonio, sino porque el demonio busca la división. Esta división, la división en lo que tenemos que estar unidos, y a veces busca que nos unamos en lo que deberíamos de estar separados. Entonces rezar es lo primero, esas son las armas del Espíritu, la palabra de Dios también. Dice, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día funesto y manteneros firmes después de haber vencido todo. Es una carta que contiene un plan de batalla. Hasta, fíjense, usa la imagen, como ya vamos terminando, la imagen del soldado. En 6:14, abrochaos el cinturón de la verdad, la coraza de la honradez, bien calzados, dispuestos a dar la noticia de la paz, embrazando el escudo de la fe, que os permitirá apagar las flechas incendiarias del malo, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Acá hay armas concretas para vencer a ese enemigo. La verdad, la honradez, la fe, la salvación, la palabra de Dios. Al mismo tiempo, no perdáis ocasión de orar. Siempre, por todos, absolutamente por todos, por uno mismo, en primer lugar. Y esto, claro, está llegando al final de la carta y este mar embravecido que es la carta a los Efesios, profundo y embravecido, no podía dejar de tocar este tema porque es la raíz de todo mal, está allí. Y nos muestra que el cristianismo es realmente militante. Y nos muestra el enemigo y cómo vencerlo. Por eso Pablo exhorta finalmente a la oración constante, perseverante, incansable, sin desánimo. Lo peor que puede pasar al soldado en la batalla es el desánimo. El decir, no puedo vencer y por lo tanto no hago más nada, porque esto no tiene remedio.
Recordemos que la herencia es entre los santos. La iglesia victoriosa es la del cielo. Y si hay perseverancia en el combate, hay victoria asegurada. No es, en la lucha cristiana no es con un final abierto. Sabemos cómo termina si hay perseverancia, aunque aparentemente hayamos fracasado toda la vida. Si hay perseverancia en el combate, hay victoria asegurada. Bueno, finalmente, para terminar, la conclusión de Pablo, aparece una breve noticia donde alude al envío de Tíquico, un personaje de aquel tiempo, a la comunidad destinataria de la carta, con la información sobre la situación concreta del apóstol. Acá también alude un tal, no sé si será el mismo, Fortunato, os informará Fortunato, no sé qué nombre aparecerá en las Biblias que tienen ustedes. Acá decía Tíquico, no sé por qué motivo, pero bueno, eso es lo de menos. Envía a alguien para que informe a la comunidad cristiana de la situación de Pablo, para que tengáis noticias nuestras y os dé ánimos. Anima a la comunidad siempre San Pablo. El saludo final adquiere una singular sublimidad a la cual ya estamos acostumbrados, pero en un saludo, fíjense lo que dice: paz a los hermanos y caridad con fe de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en la incorrupción, o sin desfallecer, amar sin desfallecer. En la corrupción, lo que se corrompe, lo que se pierde. El amor es lo contrario de la incorrupción, porque el amor de Dios es eterno. Tal vez puede interpretarse la incorruptibilidad del amor cristiano tal como lo es el mismo Jesucristo. Y termina así, como de golpe, ¿no? Haciendo esta referencia tan importante. Bueno, como podrán ver, yo les recomiendo esta lectura tranquila, detenida, pacífica, calmada de la carta, pero como podrán ver, no hay tal vez un tema tan distintivo, como que se van superponiendo abruptamente unos con otros, pero si pudiéramos hablar de una temática general, podríamos decir que es la primacía absoluta de Cristo sobre todas las cosas, una eclesiología muy profunda, como Jesucristo nos hace parte de la iglesia cuando no lo éramos por pura misericordia. Esa participación en la iglesia deriva en un modo de vida concreto, ya sea individual, imitando a Dios siempre, ya sea matrimonial, imitando la unión de Cristo con la iglesia, el amor mutuo, familiar en todos los aspectos, los vínculos, siempre a la luz del amor de Dios, y finalmente la advertencia contra el verdadero enemigo, cuya estrategia generalmente es ocultarse, es pasar inadvertido, de manera que las divisiones sean entre nosotros, de manera que direccionemos mal nuestra batalla. Y San Pablo nos dice quién es, nos dice cómo obra, nos dice qué armas tenemos que usar, y fundamentalmente esta perseverancia. Así que, como ven, es un complejo de doctrina muy desarrollado, paradójicamente en poco espacio, lo cual hace que tengamos, como les digo, que leerlo con mayor tranquilidad y tratando de disfrutar cada palabra, cada expresión, cada frase en esta. No es la despedida de San Pablo, pero en esta última carta dirigida ahora a toda la iglesia entera, ¿no? Todos somos destinatarios explícitos de esta carta de San Pablo.